saludarte, nos alegra, nos encanta tenerte acá en Es Real porque es un programa que nos ayuda a tener las herramientas para acercarnos a Dios, conocer de forma sencilla al Señor, porque Dios no es complejo, Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios cercano que está interesado en ti. No sé si te has dado cuenta que todos percibimos la realidad de diferentes maneras, es como si nos pusiéramos unas gafas y conforme a los lentes de esas gafas vamos a percibir la realidad, así funciona. Por eso hoy vamos a hablar de los filtros del alma. Cada uno de nosotros tiene filtros. Yo quiero hoy, Pablo, te saludo, como siempre, y quiero que hoy hablemos de este tema que a mí personalmente me parece apasionante. Y explícanos, ¿qué es en sí un filtro del alma? ¿Tú cómo lo describes? Un filtro, Manu y hola para todos, un filtro es la construcción que yo voy generando desde niño para percibir la realidad. Si vamos a hacer una definición concreta de filtro, es la manera en que mi mundo interior se traduce en todo lo que veo. Un ejemplo de ello es, si tú hiciste un símil muy importante, serían como unos lentes. No todas las personas vemos una situación de la misma manera. Por ejemplo, si tú cuando fuiste niño sufriste rechazo, ese rechazo va a generar un filtro. ¿De qué manera genera un filtro? Tú empiezas a preparar tu mundo interior para una amenaza y no sentir el dolor que experimentaste cuando pequeño fuiste rechazado. Entonces, ahí ya estamos hablando que en la edad adulta ya tú tienes una percepción de la realidad en la que vas a tener conflictos en tus relaciones interpersonales, en el trabajo o con las personas que te rodean, porque inmediatamente sientas que algo te está amenazando y ojo, no necesariamente es real, en esa amenaza tú te vas a sentir rechazado y frente a ese rechazo tú puedes optar por tomar diferentes vías. Vías como hablar mal de esa persona para defenderte porque te sientes rechazado o simplemente evadir una relación porque sientes que te pueden herir o optar por la agresión o volverte agresivo. Mira cómo solo un filtro de rechazo puede generar tan variopintas maneras de actuar y de defendernos. Y eso solo por poner un ejemplo, porque la realidad la podemos percibir todos de manera tan diferente, pero Dios nos manda y nos ilustra a través de su palabra a que comprendamos que hay una forma idónea para purificar ese filtro con el que nosotros vemos la realidad. Y es que, te cuento algo, si tú tienes filtros por los cuales o te rechazas o percibes que los demás son malos, un filtro, por ejemplo, puede desarrollarse. ¿Has escuchado la frase que de pronto le puedes decir a una hija o que escuchamos en muchas familias? Y es que, cuidado hija, que todos los hombres son malos, todos los hombres buscan lo mismo. Eso va a generar en esta niña un filtro a esa realidad. Ya te puedes imaginar, ella puede tomar 3 decisiones. Me gustan los hombres malos, o puede simplemente tener una falsa visión y va a aniquilar la posibilidad en su mente y en su corazón y en su experiencia de tener una posibilidad de conocer un hombre bueno, porque ya todos son malos. Entonces, como todos son malos, me meto con hombres malos porque así son todos. Mira qué tan delicado es los filtros con los que nosotros leemos la vida. Dios nos ofrece a nosotros filtros para leer la realidad. ¿Y cómo se configuran los filtros de Dios? ¿O cómo comenzar a depurar la forma en la que nosotros tenemos ese lente empañado que no nos permite descubrir la realidad de Dios? Y es conociendo qué Dios dice de nosotros. Ese es el mejor filtro para nuestro mundo interior, para depurarnos. Debemos conocer qué dice Dios sobre quién eres tú, qué dice Dios sobre tu propósito en esta tierra,
¿Qué dice Dios sobre de dónde te sacó? ¿En quién te ha convertido? Ese es el filtro que nosotros comenzamos a utilizar cuando caminamos en la fe. El apóstol Pablo lo habla de la siguiente manera. Él dice que el sacrificio vivo que nosotros podemos ofrecer como creyentes y como iglesia es la renovación de nuestra mente. Y es precisamente esa renovación de la mente lo que nos da a nosotros una estructura nueva, unos lentes nuevos basados en la construcción de Cristo y no los lentes que solemos utilizar por cosas que nos hayan dicho en nuestra infancia, por cosas que hemos percibido, por el daño que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida, las decepciones amorosas, que nos hacen llevar una vida como si esa fuera la única realidad. Y no, Dios nos dice que si portamos y encontramos la identidad que Él nos dio, vamos a tener el filtro correcto para traducir la realidad que nos percibe. Y te cuento algo, esto es lo más maravilloso que he podido descubrir. En la medida en que tú te desprendes de los filtros de autorrechazo, que te desprendas de esos sentimientos de culpa, de experiencias pasadas y comienzas a vivir la nueva identidad que Dios te está ofreciendo, una nueva percepción va a comenzar a surgir en ti. Y es la percepción de su mundo sobrenatural, es la percepción de su voz. Porque cuando yo veo la realidad con un filtro, así Dios me esté mostrando que esa realidad es de otro color, yo la estoy viendo de otro color. Yo la veo azul y Dios me la está mostrando en amarillo. Y solo cuando nos ponemos sus lentes vamos a ver que la realidad es diferente. Y es ahí cuando escuchamos la voz de Dios. Muchas veces se ha hecho esta pregunta en muchos talleres. La hacía, que en paz descanse, Ignacio Larrayaga, que tenía en sus talleres de oración. Y él hablaba de cómo encontrar a Dios en el silencio. Pero ese silencio no se va a lograr si tú tienes un filtro que no permita que Dios te muestre, poder percibir el color que Dios te quiera mostrar. Ahí está su voz. Ahí hay un pequeño secreto para escuchar la voz del Espíritu y entender a aquellos que dicen, Dios me escuchó, Dios dijo. Es alguien que ha ido adentrándose en la identidad, cambiando los filtros de su antigua naturaleza por los filtros que Dios te da por medio de la nueva identidad que nos entrega en Cristo Jesús. Pablo, lo que dices es tan cierto. Mira, mi esposo tiene lentes para todo, o sea, él tiene lentes para, tú conoces a Dani, Dani tiene gafas para manejar, para ir en bicicleta, para estar en la playa, para estar, yo creo que hasta viendo televisión. Y hay unos lentes que si tú vas en carretera, según lo que Dani me explica, como que focalizan mejor los huecos y te hacen ver mejor cuando hay un hueco. Yo creo que incluso te los ha mostrado. Mira, ponete esto y mira cómo se ve diferente la carretera con esto, para uno esquivar, para uno esto y lo otro. Y ahora con lo que decías, caí en cuenta de algo, porque yo le he orado al Señor, Señor, yo me quiero conocer y quiero saber con qué filtro yo estoy percibiendo mi realidad. Y me daba cuenta que era una persona que ante cualquier problema, por ejemplo en el trabajo, a mí se me venía el mundo. Yo me desesperé, yo, ay, no, esto está muy duro, qué pereza, ¿cuándo será el día que uno tiene que enfrentar esa realidad? Todo se me volvió un mundo, y me di cuenta que tenía unos lentes, un filtro, en el que en cada problema veía solo el problema, pero no abarcaba las soluciones. Y Dios me comenzó a hablar al corazón y me decía, siempre, ante todo problema, yo te voy a dar una oportunidad, una solución, y necesito que comiences a modificar tus filtros de pesimismo, negativismo, problema, por un filtro de, listo, no pasa nada, estamos con Dios, ¿qué más puede pasar? No pasa nada. Entonces lo que estabas diciendo es algo que yo estaba viendo la semana pasada y es muy real. ¿Cómo se configuran los filtros? Nos dijiste, se pueden configurar también desde el vientre de la madre. También. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de orar por una mujer que fue rechazada desde el vientre de su madre. Y ese rechazo no solo fue desde el vientre, sino que continuó
Y aparte de eso, el hijo, ella tenía un hijo con un problema físico y a mí me invitan para hacer una oración por el niño que tenía un problema. Y cuando yo veo a esta chica y escucho toda su historia, yo le digo, mira, yo no vine a orar por tu hijo, sé que tiene una necesidad grande y está a puertas de un diagnóstico y una cirugía. Yo vine a orar por ti, porque la manera en que tú ves la realidad y te has visto como víctima, de esa manera también tu hijo se está viendo y están haciendo como víctima. Hay filtros de victimismo, personas que ven que la vida es terrible, que ven que la vida les debe algo, que se sienten víctimas y ante cualquier circunstancia se ofenden también, la hipersensibilidad. O que todo lo malo me pasa a mí, es un filtro de amargura. Claro. Y mira lo que dices, por ejemplo, la hipersensibilidad. En algún momento nos pasó, estábamos incluso acá casualmente, Pablo y yo con un amigo, y estábamos hablando de las personas hipersensibles, eso fue hace por ahí 6 años. Y tú y yo íbamos en el carro hablando de lo difícil que es relacionarse con alguien que se siente por todo, al que le caiga el guante, que se lo chante. Eso es muy complejo. Y tú y yo estábamos hablando así tal cual, y al otro día se me acerca el amigo que estaba ahí presente y me dice, ¿por qué estaban hablando de mí? Pues es que si les choca tanto mi amistad, entonces no sean mis amigos. Y yo, no estábamos hablando de ti, es más, si hubiéramos hablado de ti, pues no lo hubiéramos hecho en presencia. Es un problema de hipersensibilidad que mira cómo hace, y eso nos pasó a nosotros en la vida real, yo creo que, y yo, no, el problema no es de nosotros, el problema es de tú, cómo percibes tu mundo a través de tu herida de rechazo, que se manifiesta en una hipersensibilidad. ¿Por qué es tan importante, Pablo, el autoconocimiento, el darnos cuenta de esos filtros que nosotros tenemos? Incluso Santa Catalina de Siena habla mucho de la importancia de autoconocernos. Yo saber de dónde vengo, por qué pienso como pienso, por qué actúo como actúo. Cierto que es muy importante identificar esos filtros. Quien no se conoce a sí mismo diferentemente va a diferenciar cuando Dios le está hablando o cuando es un capricho de la carne. Es premisa fundamental el conocernos a nosotros mismos, y no como una premisa filosófica o desde el esoterismo. Desde la Escritura, desde la palabra de Dios, es un llamamiento al conocernos. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, pasa haciendo una disertación de un conocimiento del por qué él siente lo que siente y por qué lleva ese vacío tras su espalda. Y mira que los filtros con los que nosotros vemos la realidad son precisamente formas hipersubjetivas y reales de lo que verdaderamente está pasando afuera. Y esos filtros no nos permiten descubrir el propósito que Dios tiene con nosotros, porque nosotros mismos nos estamos haciendo una especie de película propia. Somos unos malos guionistas de nuestra propia vida. Eso es un filtro, es un guión mezquino, dañado de mi propia vida, cuando Dios me quiere ofrecer otro guión. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, yo estudié en colegios que eran muy exigentes académicamente, y a mí pequeño me gustaba pintar, me gustaba filosofar. O sea, vos no encajabas en el nivel académico del colegio. No encajaba mucho en el modelo, yo me perdía materias y no me importaba, yo era tranquilo, y porque me interesaba como otro tipo de conocimiento. Pero eso me marcó mucho el colegio en esa primera infancia, porque cuando yo tenía pesadillas, por lo general, o cuando estaba pasando por un mal momento, sentía o tenía un sueño en el que yo no había preparado un examen y estaba sufriendo. Y esos recuerdos venían a mí siempre. Ahí hay un filtro. ¿Y sabes cómo eso me hizo ver la vida? Como si la vida fuera una prueba, algo que superar siempre, como si todo el tiempo estuviera bajo un examen, todo el tiempo en mi vida, para todo fuera un examen. Y es lo que el Espíritu Santo más me ha mostrado que se ha tardado en mi vida propia. Es decir, el pensar que la vida siempre es una prueba que superar donde vas a ser calificado. Dios me ha demostrado a mí que la vida no es una prueba, ni esto es un examen. Esto no es un examen. Él dice, yo quiero que ustedes vivan, quiero una vida y vida en abundancia. Dios no es un maestro calificador que está esperando a ver cómo te fue en Santidad 1, en Santidad 2, cómo te fue en Sacramentos 3. No,
Dios nos dice a nosotros, quiero que vivan. Y ese es uno de los filtros que más me ha costado soltar. He soltado unos de manera muy fácil, ni hipersensibilidad, ni sentirme rechazado, pero específicamente ese ha sido costoso en mi vida. Es fácil hablar de los filtros del otro, pero cuando hablamos de los propios, esos son los duros. Yo le hago un diagnóstico de sus filtros, Pablo. Pero mira, lo que tú dices es tan importante porque si tú no identificas ese filtro, en un proceso de introspección, de yo decir, bueno, voy a hacer introspección y voy a analizar yo por qué vivo como vivo, yo por qué actúo como actúo, lo más probable es que ese filtro te vaya a llevar a una vida de cansancio, de agotamiento espiritual. Porque si uno se está sintiendo evaluado 24/7, ¿eso qué va a generar? Cansancio. Entonces mira la importancia de haberlo identificado. Y así con cada uno de los filtros. ¿Qué otros ejemplos de filtros podemos encontrar? Filtros de amargura, filtros de rechazo. Por ejemplo, el de amargura yo veo que es muy recurrente. ¿Cómo lo describes tú, el filtro de amargura? La amargura es la transición del rechazo. El rechazo, un filtro de rechazo, digamos que es un filtro algo tenue, pero ese filtro de rechazo, cuando ya llegó al fatalismo, me explico con fatalismo, cuando tú dices definitivamente yo soy lo peor o yo me merezco esto o la vida es así, a esto le llamo fatalismo, cuando tú vives la realidad como que la vida es mala, que la vida es un sufrimiento, que la vida es un martirologio eterno, cuando tú lo vives de esa manera, entonces tu mundo exterior va a reflejar la calidad de tu mundo interior. Es que en últimas, tú vives lo que internamente se desarrolla. Cuidar el mundo interior, en últimas, es cuidar lo que vives, lo que ves y, mejor aún dicho, lo que te va a acontecer en tu día a día. Cuando tú cuidas tu mundo interior, estás cuidando quién vas a ser tú y lo que te va a suceder. Cuida tu mundo interior, porque apariencias es muy fácil aparentar, pero en el mundo interior estás desnudo contigo mismo y ahí sabes quién eres tú. Es ese encuentro. Y cuando tú eliminas un filtro, vas a preparar un espacio para que Dios hable. Para mí lo más importante de reconocer los filtros es poder discernir la voz de Dios. Es un mecanismo exacto para discernir la voz del Espíritu. Pablo, esto entonces es como si tuviéramos una venda. ¿Cómo hacemos entonces para quitárnosla? Ahorita, en la introducción del programa, nos diste como la idea principal, pero yo quiero que hagamos más énfasis en esto. ¿Cómo me quito esa venda? ¿Cómo me quito ese filtro? Quizás existan más formas, pero definitivamente la más eficaz es con identidad. ¿Qué es identidad? Con aquello que tú te identificas. Lo hemos hablado numerosas veces acá. Si tú te identificas con lo que Dios dice de ti, entonces comienza a vivir la vida conforme lo que Dios dice de ti. Dice que eres más que vencedor. Dice que en Él las cosas viejas pasaron. Entonces ya no tienes que estar ocupándote de las viejas, sino procurando las nuevas que Dios te va a presentar. Buscar, identificarte con lo que Dios dice de ti y conocerte a ti mismo. Y el Espíritu Santo, el rey David, hace mucho tiempo hizo la oración: Señor, quiero que escudriñes el corazón que tengo y examina mi corazón. De esa misma manera nosotros también le podemos pedir ayuda al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, examina mi corazón, porque hay muchos filtros que están tan arraigados que nosotros pensamos que simplemente soy así y ya. Y la cosa es que tú llevas tus filtros a todos los lugares, a tu pareja, a tus hijos, y eso es como un germen. Tú puedes comenzar a enseñar un filtro de la realidad por el ejemplo, ¿no? Identidad, clave, identidad. ¿Y yo cómo sé qué dice Dios de mí? Tengo que conocer su palabra. Siempre lo hemos dicho acá, la lectura de la Biblia y la apropiación de la Biblia como esa palabra que es directa para ti, no como una teoría o algo que ya pasó, sino que Dios te está hablando a ti con nombre propio. Y cuando tú escuchas o lees
que Dios te está diciendo: yo te capacito, yo te acompaño, es que no eres tú, soy yo a través de ti, yo te amo, para mí eres valioso, para mí tienes una dignidad especial. Tú comienzas a comportarte conforme a esa verdad, no conforme a tus filtros, por ende tu forma de vivir se transforma, ¿no es cierto? Mira, yo te voy a contar algo. Uno de los filtros que yo adquirí en mi adolescencia, yo en el colegio era súper participativa, como de quinto de primaria a octavo, yo era súper participativa, la profesora hacía una reflexión y yo mismo levantaba la mano. Yo pienso que esto, yo pienso que lo otro, profe, esa reflexión. Pero llegó un momento, primo, en cuando yo pasé a la universidad, no sé por qué se me dificultaba mucho ya hablar en público, sabiendo que como tal yo tenía esa habilidad desde pequeña. Pero se me dificultaba y comencé a conocer a Dios. Yo comencé a conocer al Señor cuando estaba iniciando la universidad. Y le pregunté: Señor, ¿en qué momento yo me volví una persona tímida? Y el Señor me llevó en recuerdos a momentos que yo sufrí rechazo en el colegio. Y cómo yo comencé a callar por ese filtro de rechazo que fui adquiriendo, pero también además me comenzó a mostrar en sueños el Señor qué camino tenía Él preparado para mí, de evangelizar personas, liderar grupos, estar, por ejemplo, acá. Si yo fuera una persona tímida, yo aún no estaba acá sentada, ni mucho menos, y se fue destruyendo ese filtro. Todos los tenemos, pero todos debemos también identificarlos para que con la palabra del Señor, su verdad, ¿qué dice Él de mí?, los hagamos trizas y podamos vivir la verdad que Dios tiene y vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Te invito, Pablito, a que terminemos con una breve oración para que el Espíritu de Dios nos ayude a romper esos filtros. Y si quieres decir algo más, claro. Bien, muy bien. Este tema es tan importante porque esto pasa tanto desapercibido y nos concentramos en cosas muy teológicas o muy espirituales, pero esto es práctico, el Evangelio es práctico. Mira cómo la manera en que nosotros vivimos la realidad afecta nuestra relación con Dios, porque no creemos que Él nos dio ya una forma de verla. Él nos ayuda a eso, créelo. Te animo a que creas que Dios te dio una identidad, que Dios te ha dado esa identidad nueva en Él, en su presencia, y que esa identidad no solamente es una forma de ver la vida, que detrás de esa identidad también hay un propósito. La identidad es quién tú eres y el propósito que Dios te da es quién tú vas a ser conforme se manifieste esa identidad que Él te da. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a reconocer de qué manera estamos viviendo el mundo y nuestras relaciones con los demás para encontrar qué obstáculos no permiten el escuchar tu voz. Y gracias, Dios. Amén. Amén. Nos veremos en un próximo programa de Real. Gracias por acompañarnos.